כי מציון תצא תורה, כי מציון תצא תורה, ודבר אדוני מירושלים. Shabbat Shalom, sean todos bienvenidos a la introducción de la porción semanal de la Torá. ודבר אדוני מירושלים, ברוך שנתן תורה תורה, ברוך שנתן תורה תורה, לעמו ישראל מקדושה. Laila Tov, amados, buenas noches, que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde. Sean todos bienvenidos una vez más a la introducción de la porción semanal de la Torá de los viernes. Quien les habla, su amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Declara la Escritura en el libro de Shemot, Éxodo capítulo 31, verso 16. Los hijos de Israel guardarán el Shabbat, cumpliendo con él de generación en generación, siendo este un pacto perpetuo, una señal entre el pueblo de Israel y yo, porque en 6 días Elohim creó los cielos y la tierra, y en el 7º día descansó. De esa manera, pues, queremos darle la bienvenida a todos ustedes al día más importante de la semana, el Shabbat. Definitivamente el Shabbat es el día más hermoso que puede existir en la semana, porque en ese día nos vamos a reunir para estudiar la Torá y para poder aprender de lo que el Eterno nos quiere enseñar. Ya hemos iniciado el libro de Shemot, Éxodo, mal traducido Éxodo, porque en realidad el nombre de Shemot lo que significa es nombre, aludiendo con esto de que el Eterno llama a Israel de Egipto y le da nombre. Por eso es que se llama Shemot. Y en esta noche vamos a dar una pequeña introducción de lo que son estos 6 capítulos, los cuales son la zapata de las demás porciones que vamos a estudiar durante todo este ciclo de estudio del Sefer Bereshit, del Sefer Shemot. Les recordamos a los hermanos de Londres que estaremos allá del 23 al 31. Estaremos en South Kensington. Y bueno, ya la hermana Lida sabe, y algunos hermanos, estaremos por allá y vamos a ir con la Isha en esta ocasión. Para que ustedes lo sepan, es una visita un poco corta porque solo será de una semanita. Eso se va de una vez, pero estaremos por allá, si el Eterno lo permite. De ahí vamos a Francia, y de Francia entonces regresamos acá a nuestro país. Baruch Hashem por todo esto. Así que el Eterno le bendiga a ustedes, pues llévenos en sus oraciones para que el Eterno nos haga ir y regresar en Shalom. Vamos a estar visitando el país de Rubén, Francia. Bueno, vamos a pasar solamente. Tremendo los franceses. Vamos a iniciar de inmediato, amados hermanos. Vamos a iniciar de inmediato porque queremos aprovechar el tiempo para que así no se nos quede elementos y cosas que queremos abordar. Esa es la Parashá Shemot. Recitemos la verajá: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidishanu bemitzvotav v'tzivanu al dibrei Torah. Bendito seas tú, Eterno, Elohim soberano, Rey del universo, que nos ha santificado con tus mandamientos y nos ha dado tu Torah, una Torah de verdad, una Torah emet. Bendito seas tú, Eterno, donador de la Torah. Toda Rabá, Padre eterno, porque tú eres bendito
tú permites, Padre eterno, que podamos estudiar tu Torá, que podamos, Padre eterno, poder comprender todas las cosas, Abacadosh, que tú nos das. Abacadosh, te agradecemos, Avinu Sheba Shamayim, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Por eso, en este momento, Avinu Sheba Shamayim, te agradecemos en gran manera, Padre. Muchas gracias por habernos revelado todas estas cosas y por habernos entregado, Padre eterno, tu Torá en nuestro corazón. Amén, amén. Mire, ahí está la composición de la parashá. Libro, parashá número 13, Sefer Shemot. Vamos a estar estudiando el capítulo 1 hasta el capítulo 6, verso 1. El maftir, pues ya usted lo puede ver ahí, 5:22. Y la haftará, Yeshayahu 27. Ya ustedes conocen las aliyá, las acostumbradas aliyá, que cada semana nosotros estamos leyendo en el matutino. Y ese libro es bueno que le pongamos bastante atención, porque el libro de Shemot le da un énfasis muy grande a lo que es el llamado de Israel de Egipto al desierto, pero también muestra todas las vicisitudes que Israel comete en el desierto al iniciar su salida, que eso marca la historia del pueblo de Israel. Entonces, si nosotros habláramos un poquito de la introducción al libro de Éxodo, pues podríamos decir, comenzando con el tema, como ya lo hemos dicho, que Éxodo en sí lo que significa es salida, pero no tiene ninguna relación con lo que es nombre. La palabra Éxodo lo que significa es salida o partida. Y el libro, aunque relata la salida de Israel de la servidumbre de Egipto y su preparación para heredar la tierra prometida como pueblo del convenio del Eterno, la salida de Israel de la servidumbre, su viaje a través del desierto, eso tiene una simbología en nosotros. ¿Por qué? Porque eso simboliza nuestro viaje de este mundo caído de regreso a lo que es la Torá. En ese sentido podríamos utilizar el nombre de Éxodo. Vivimos en un mundo decadente donde cada día vemos la pérdida de los valores, la pérdida de la humanidad. Cada día la humanidad es menos humana. Y si habláramos de salida, tomando del texto griego, podríamos decir sí, que nosotros hemos salido de Roma y de su falsa teología de reemplazo y hemos hecho aliyá a la Torá. Por eso la palabra salida, que es traducida del griego, nos brinda este relato, obviamente, pero sabemos que el nombre original es Shemot. Shemot significa nombre. Su autor sabemos que es Moshe, que fue criado en la corte real de Egipto por la hija de Faraón, pero abandonó esa situación de privilegio para ser afligido con su pueblo. Dice el libro de Hebreos 11:25 que por la fe Moshe abandonó su palacio, su vida cómoda, para perseguir una morada más grande. ¿Cuándo se escribió? Sabemos que se escribió, obviamente,
en los tiempos posteriores a lo que fue la trayectoria, ¿verdad? Porque nadie va narrando las cosas según van aconteciendo, sino que se hace un relato y después se reescriben. Realmente el libro de Shemot proporciona detalles acerca de la crianza de Moshe, su llamamiento como profeta, como dice el capítulo 1 al 4, el establecimiento de lo que es el Pesa, como dice el capítulo 11 y 12, el convenio del Eterno con Israel en el Sinaí, eso habla del capítulo 19 y 20. También los acontecimientos registrados en el Éxodo que llegaron a ser parte de la identidad histórica de Israel, como dice los demás bosquejos, los demás capítulos, y haciendo un resumen de todo lo que es la composición, podríamos decir que del 1 al 4, el capítulo del 1 al 4, el Eterno responde la súplica de Israel al levantar a Moshe para ser liberado de la servidumbre de Egipto. Del capítulo 5 al 12 habla del llamado de Aarón y Moshe al faraón, que le pide que liberen a los hijos de Israel. El faraón se rehúsa. Los capítulos 13 al 15 habla de los hijos de Israel que parten de Egipto y faraón y su ejército lo persiguen. Los capítulos 16 al 18, ahí es donde viene la murmuración de Israel hacia el Eterno por falta de alimento, por falta de agua. Ahí es donde viene, donde el Eterno envía los codornices, y ahí viene el toque de la roca, etc. El capítulo 19 al 24, ahí habla del monte Sinaí, donde el Eterno revela las condiciones de su convenio, e Israel hace convenio de obedecer la Torá. Los capítulos 25 al 31, ahí es donde Moshe recibe las instrucciones tocantes a la construcción del Mishkan, la consagración de los Kohanim y la manera de efectuar los sacrificios, y a Moshe le dan a ir a 2 tablas donde él las rompe. Desde el 32 al 34, ahí viene una de las desgracias de Israel, la adoración del becerro de oro. Moshe quiebra esas tablas y después el pueblo hace teshuvá y luego Moshe llama al arrepentimiento. Pero eso marcó la historia de Israel hasta ahora. Y concluimos con los capítulos 35 al 40, donde ahí viene la construcción del Mishkan para luego pasar a lo que es el libro de Vayikra. Entonces, esa es la composición del libro. Dicho esto, vamos a verificar algo aquí que nos habla tocante a lo que es el Maftir. Vemos que en el Maftir, que se encuentra en el capítulo 5, verso 22, dice que Moshe regresó a Yuhei y le dijo: ¿por qué has tratado a este pueblo tan terriblemente? ¿Cuál ha sido el valor de enviarme? Porque desde que vine a Faraón para hablar en tu nombre, él ha tratado terriblemente con este pueblo. Pero tú has liberado a tu pueblo. Y Yuhei dijo a Moshe: ahora tú verás lo que voy a hacer a Faraón. Con una mano poderosa él los dejará ir, con fuerza él los echará de la tierra. Este capítulo está hablando acerca de una pequeña decepción que tuvo Moshe, porque cuando el Eterno le dice que vaya a hablar al faraón, entonces el faraón lo que hace es que endurece entonces la carga. Y le dice entonces a Moshe: y es que ustedes están vagos, ustedes no tienen nada que hacer. Y ahí es donde le encrudece entonces la carga. Entonces Moshe va delante del Eterno y se queja y le dice: pero ¿qué fue lo que tú hiciste?
Y todo esto el Eterno lo permitió para probarle a Moshe de que el que iba a sacar realmente a Israel de Egipto era él. Moshe solamente era la voz cantante, pero el poder lo tenía el Eterno. Y por eso es que ahí habla de que Moshe regresó al Eterno y dijo, pero ¿por qué tú has tratado a este pueblo tan terriblemente? ¿Cuál ha sido el valor de enviarme? ¿De qué ha servido? Eso fue después que el Eterno lo convenció y después que puso excusas. Entonces el Eterno le dice, mira, Moshe, yo soy que voy a sacar al pueblo. Soy yo que voy a sacar al pueblo, no eres tú. Y ahí entonces Moshe regresa de nuevo y es ahí donde las cosas comienzan a cambiar. Por otro lado, dice la Haftará, en el capítulo, la Haftará de esta porción tiene dos partes. Tiene una que es lectura sefardita y otra lectura askenazi. La lectura askenazi difieren un poquito, pero es lo mismo. Ahora, ¿quién fue Yeshayahu? Dice la biografía de Yeshayahu que era hijo de Amós, padre de Sear Hasud y de Maher Salat Hashba, esposo de la llamada profetisa. La ocupación: estadista, asesor de reyes, poeta, orador y escritor. O sea, Yeshayahu no era un analfabeto, como hoy andan por ahí unos llamados profetas, sino que los profetas eran gente que tenían capacidad. En cuanto a lo que es su historia, fue uno de los profetas mayores de Israel, cuyo ministerio tuvo lugar durante el siglo 7 antes de la era común. Y el ministerio profético de Isaías tuvo lugar en el reino de Judá durante las monarquías de Usía, Jotán, Acaz, Ezequías y Manasés. Profetizó durante la crisis causada por la expansión del imperio asirio. Escribió por lo menos la primera parte del libro bíblico que lleva su nombre. Criticó los errores de su pueblo, que a su vez alentó durante el cautiverio en Mesopotamia, y profetizó asimismo sobre el futuro renacer de Sión y Jerusalén. Dice una de las porciones de la Haftará: no tengo ninguna ira en mí. Si me produce zarza y espino, entonces, como en la guerra, la pisotearé y la quemaré enseguida. A menos que se acojan a mí, fortaleza para poder hacer la paz conmigo. Sí, para hacer la paz conmigo, aquellos que están viniendo son los hijos de Jacob. Israel echará capullo y flores y llenará al mundo entero con su fruto. Uno de los profetas que habla de la redención de Israel y que habla del contexto mesiánico es el profeta Yeshayahu. Inclusive, habla de uno de los capítulos más controversiales para el judaísmo, que es el capítulo 53. Y ahora usted se pregunta, ¿por qué el judaísmo babilónico, rabínico, no incluyó el capítulo 53 del libro de Isaías en la Haftará de las Parashá? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque ese es el talón de Aquiles. Ese es, no un talón, no. Esa es la piedra que tiene metida en el zapato aquellos que niegan a Yeshua. ¿Por qué? Porque no hay manera de poder combinar el relato de Isaías 53
basado en la interpretación que le dan algunos rabinos. Cuando usted lee Isaías capítulo 53, ellos dicen que eso se refiere a Israel. Pero ahí no dice en ningún lugar que Israel, siendo un pueblo, iba a ser llevado al matadero detrás de sus trasquiladores. No me pueden venir a decir que eso se estaba refiriendo a los tiempos del Holocausto. No me pueden venir a decir que eso se estaba tratando o refiriendo a los días en que Israel iba a permanecer cautivo, bajo ningún concepto. Ahí hay algo, inclusive hay unos cuantos videos por ahí de personas judías, no le estoy hablando de conversos, no, le estoy hablando de personas que son judías, que le preguntan en el mismo Israel a la gente, oiga, ¿qué usted sabe de Yeshayahu 53? ¿Qué usted sabe de eso? ¿Qué usted sabe de Yeshayahu 53? Muchos dicen, bueno, yo no lo he leído. Otros dicen, bueno, eso está claro, pero no quieren hablar mucho. Otros dicen, bueno, eso habla del Mashiach. Eso habla de Yeshua. Entonces, no hay ninguna manera de poder combinar a Israel como pueblo, aludiendo de que Isaías 53 no se refiere a hombre. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? El texto comienza diciendo, dudando. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yuhei Bajei? Oiga lo que dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Hasta ahí podríamos decir, bueno, pero lo que dice Isaías aquí en la Haftará habla mucho, ¿verdad? Porque Isaías dice que no tengo, que dice, aquellos que están viniendo son los hijos de Jacob, Israel le echará capullo y flores y llenará al mundo entero con su fruto. Bueno, podríamos decir, bueno, pero ahí tiene cierta coincidencia. Sí, está bien. El problema es que Isaías 53, más abajo, está hablando claramente que no es un pueblo. Dice, despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores. Ah, no está diciendo pueblo de dolores. Experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ahí no se está refiriendo a Israel como pueblo. No se está refiriendo a Israel como pueblo. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades. Israel como pueblo llevó las enfermedades de nosotros. Y sufrió nuestros dolores. Israel sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y abatido. Oh. Podríamos decir, no, es que Babilonia azotó a Israel. ¿Y eso qué tiene que ver? Sí, fue castigado, pero eso incluye de que Israel se esté representando aquí como un hombre, como lo dice. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Oh, ¿acaso se está refiriendo esto a un pueblo? No, no coincide. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Eterno cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero esto se pone más bueno todavía. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue contado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad,
ni hubo engaño en su boca. Pero todavía hay más, señores. Con todo el Eterno quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Eterno será en su mano prosperada. ¿Puede esto hablar de un pueblo? ¿Puede esto referirse a un pueblo? No hay manera de encajar esto con Israel. Esto se está refiriendo a una persona. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Por lo tanto, yo le daré parte con lo grande, y con lo fuerte repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Dígame, ¿de qué manera nosotros podemos decir, manipular eso para decir que esto se está refiriendo a la nación de Israel como pueblo? Israel no ha muerto por nadie. Ningún judío murió por nadie. El único judío que murió por los judíos y por todo el mundo se llamó Yeshua HaMashiach. Entonces, si usted analiza todas las haftará que existen en las parashá, en las 54 parashá, ¿por qué excluyeron a Yeshayahu 53 de las haftará? ¿Por qué no lo pusieron? Porque eso es controversial. Entonces, no importa que el rabinato no quiera aceptar esto, está en la Torá, y la Escritura dice que no debemos quitarle lo que dice la Torá. Entonces, cuando usted analice el contexto histórico de Israel, las muertes que ocurrieron en el Omer 33 en tiempo de Omar Akiva, si usted analiza las cautividades, si usted analiza los asesinatos contra judíos, ninguno dice que se le puede aplicar esto. Entonces, nosotros no podemos bajo ningún concepto ser deshonestos con esto. El único personaje que encaja en sus acontecimientos que le suscitaron en su vida se llama Yeshua. Yeshua era judío. Yeshua nació en Betlehem de Yahudá. No importa cuánto quieran denigrarlo, no importa cuánto se empeñen en vejarlo, no importa cuánto los askenazi quieran negarlo, no importa cuánto conversos por ahí que se creen que saben todo quieran negarlo. Isaías 53, el único personaje que encaja, al único que le sirve esa camisa, se llama Yeshua HaMashiach, Yeshua ben Yosef, Yeshua ben David. No hay otro personaje que encaje eso. Entonces, el gran profeta Isaías habló de él y habla del futuro glorioso de Israel. Pero los hombres han tratado de manipular eso. Busque esos videos por ahí donde judíos le preguntan a otros judíos acerca de Isaías 53, que si lo han visto, que si lo han escuchado. Unos dicen no lo hemos escuchado, otros dicen sí, lo hemos escuchado, pero no sé lo que dice, y otros dicen sí, lo escuchamos y sabemos que eso no se está refiriendo a Israel, eso se está refiriendo a un solo hombre que vino y cambió el antes y el después. Y cuando los que son sinceros y abiertos dicen eso se está refiriendo a Yeshua, Yeshua, Yeshua,
Yeshua. Porque eso no se puede negar, señores. Y el quitarle Isaías 53 a ese capítulo al libro es quitarle el 52 y quitarle el 54. O sea, no hay mucho que decir con esto. No importa lo que digan. El único que murió por Israel y por toda la humanidad, que marcó el antes y el después, se llama Yeshua. Definitivamente. Entonces de eso trata la Haftará. Obviamente, esto, mucha gente está en desacuerdo, dice que no, como ustedes quieran. Para mí, Isaías estaba profetizando de Yeshua. Y yo creo que Yeshua es el Mashiach de Israel. A veces se meten en los chats de nosotros, gente irrespetuoso, a decir, que Yeshua no es el Mashiach, Yeshua no es el Mashiach. Y ahí yo lo estoy acechando para bloquearlo de una vez y reportarlo a YouTube. Que yo no me meto en ninguna transmisión de nadie a escribir cosas. Y yo respeto a todo el mundo. Pero como hay balsa de irrespetuosos por ahí, se meten ahí supuestos conversos a escribir en el chat de aquí. Y yo lo acecho y lo bloqueo. Y entonces YouTube, yo se lo reporto a YouTube. Y YouTube entonces le bloquea el canal. Porque no saben respetar. Yo no me meto a ninguna transmisión de nadie. Y le digo a los seguidores y a los discípulos, no se metan en ninguna transmisión de nadie a escribir nada. Usted no tiene que meterse a ningún chat a escribir nada. Usted tiene que respetar a los demás. Y yo respeto para que me respeten. Por eso cuando se meten ahí a ese chat en vivo a escribir que Yeshua no es el Mashiach, que Jesús, que sé yo qué, yo lo bloqueo. Lo bloqueo. ¿Por qué? Porque eso es una falta de respeto. Yo no me meto, miren, ni en ninguna página de nadie a escribir nada, ni en ningún blog, ni en ningún sitio. Yo no me meto a escribir nada. Yo solamente escribo en mis blogs. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar en lo que el Eterno me llamó a mí, no metiéndome en cosas ajenas. Entonces, por eso ahí lo veo ahí. Quisiera, bueno, ya ellos no lo hacen porque ellos saben que mientras la transmisión está rodando, yo me estoy ahí chequeando a ver. Y todo el que se mete a escribir cosas ahí, bloqueado. Le doy un BBE, bloqueado, borrado y eliminado de una vez. Que a la gente hay que enseñarle a respetar. Entonces, aunque muchos no lo quieran aceptar, Yeshua es el Mashiach de Israel. Así dice el gran profeta Isaías. Busca el capítulo 53. Ese gran profeta Yeshayahu dice que Yeshua es el Mashiach, fue el que sufrió. Entonces, para ir ya haciendo un pequeño resumen de todo lo que es el libro, sabemos que habla de la esclavitud de Israel en Egipto, al final de los patriarcas, la muerte de los patriarcas. Sabemos que cuando muere Yosef y cuando muere el último, los israelitas entonces se quedan en Egipto. Y luego vamos a ver por qué ocurrió la esclavitud. Y ahí el inicio del éxodo o de la salida y su finalización. Entonces, el final de los patriarcas, los israelitas quieren ir a Egipto. ¿Por qué ocurrió esto? El inicio del éxodo y luego el final. Nosotros sabemos la razón por la cual Jacob tuvo que subir a Egipto. Ahí le dijeron, oye, pues hay una gran hambre en Egipto, en el mundo, y solamente en Egipto hay comida. Y luego su hijo, que él había considerado como muerto, resultó que estaba vivo. Y dice la escritura que Jacob, después de tener 12 años, 13 años sin saber de su hijo, se da cuenta que vive, entonces sube a Egipto. Y ahí entonces se reencuentra con su hijo querido Yosef. Eso es algo muy impresionante lo que pasó.
Entonces, tras la muerte de Yosef, asciende al trono Ramsés II. Ramsés II, dice la escritura que en el 1635 Yosef murió, como todos los hermanos y toda esa generación, y los hijos de Israel fueron fructíferos, aumentaron abundantemente, se multiplicaron y crecieron poderosamente, y la tierra se llenó con ellos. Ahora, allí se levantó un nuevo rey de Misrayim, que él no sabía nada de Yosef. Claro que él sabía algo de Yosef, pero lo olvidó. Ramsés II, el cual vivió desde el 1279 al 1213, era conocido por los egipcios como Usermaatre Setepenra. Así era que le decían. Usermaatre Setepenra, que quiere decir el que mantiene la armonía y el equilibrio por derecho, elegido de Ra. Ahora, digo a su pueblo, miren, los hijos de Israel se han convertido en un pueblo demasiado numeroso y poderoso para nosotros. Vengan, usemos una astucia para tratar con ellos. De otra forma, ellos continuarán multiplicándose y en el acontecimiento de guerra, ellos se pueden aliar con nuestros enemigos, pelear contra nosotros e irse de la tierra completamente. Así pues, pusieron amos de esclavos sobre ellos para oprimirlo con trabajo gravoso, y ellos edificaron para Faraón las ciudades de almacenamiento de Pitón, Ramsés y On, que es Heliópolis. Cuando usted busca la historia de Egipto, se va a dar cuenta que Egipto es una potencia de la antigüedad. Hay mucho que aprender de Egipto. Mucho que aprender de Egipto. Nosotros podemos aprender bastante de Egipto. Egipto fue una potencia, una civilización de la antigüedad que se originó a lo largo del cauce del río Nilo, como dice la historia. Nosotros en la universidad hicimos un trabajo que se llama asimismo Historia Universal, la evolución de Egipto. Y de verdad que hay mucho que aprender de esa gran civilización, porque siempre le he dicho que cuando nosotros hablamos de historia universal, ahí vamos a podernos a contar de que comienzan hablándonos precisamente de Mesopotamia, de lo que son esas culturas hidrográficas o que se establecieron a la ribera de los ríos. Por ejemplo, Mesopotamia se estableció en medio de dos ríos, del Tigris y el Éufrates. Por eso se llama Mesopotamia, tierra comprendida entre dos ríos. Luego vemos a Egipto, que se establece a las orillas del río Nilo, que probablemente, dicen algunos historiadores, que se trataba uno de los ríos que descendía del huerto, quizá el Pitón, y luego se cambió a Nilo. Entonces, esa cultura con más de 5.000 años de historia es la más larga documentada del mundo. Allí vemos hitos que más han marcado esta importante civilización. La historia dice que los primeros habitantes de Egipto se establecieron en la ribera del Nilo, huyendo del desierto, y estos primeros indígenas, aislados, sin enemigos cercanos, eran gobernados por seres divinos. Eso es una historia mítica que se menciona. Siguieron sus dinastías semi-heroicas descendientes de Horus. Y esos habitantes se fueron organizando en provincias llamados nomos. Y en su unificación surgieron dos reinos, el Alto y el Bajo Egipto. Esas dos cosas, esos dos reinos entre el Alto y el Bajo Egipto, el norte estaba formado por 20 provincias y sus ciudades más importantes eran Buto y Sais, y tenían un faraón propio,
y sus leyes llevaban una corona roja y alargada, y su divinidad era la cobra. El Alto Egipto, con 22 provincias, tenía como ciudades principales a Hierápolis y el Neje. También era faraón propio de la corona, y su rey era Blanca, y su diosa era Buitre. Y hacia el 3100, el rey Mene del Alto Egipto invadió el Bajo Egipto, unificando los dos reinos. Pues mire, una de las civilizaciones que tiene más cuentos, historia, es la civilización egipcia. Dicho sea de paso, ustedes saben de dónde viene Egipto. Ya yo se lo he dicho. Cuando usted busca la tabla de las naciones, usted se va a dar cuenta que Can engendró a Cus, a Fut, y luego de uno de sus descendientes, ahí viene Misrayim. Y entonces se establecieron ahí. Todas las historias antiguas tienen unos que otros mitos, pero nosotros sabemos que una cosa es un mito y otra cosa es la historia. Y ciertamente esta civilización, uno tiene mucho que aprender. De hecho, una de las civilizaciones donde más excavaciones se hacen es la civilización egipcia. No entiendo por qué tienen que estar haciendo tantas excavaciones. En estos días me parece que fue hasta una arqueóloga dominicana que descubrió la tumba de una de las esposas de uno de los faraones. Y no entiendo por qué. Egipto está lleno de hoyos. Egipto está lleno de odios, porque en todos los lados viven haciendo túneles, etcétera. Yo recuerdo cuando una ocasión fui al Reino Unido. En el Reino Unido hay un museo de historia universal grande donde están todas esas civilizaciones. Y yo recuerdo, mire, esto fue una experiencia personal que yo viví. Ahí en el Reino Unido hay, en donde está la parte de Egipto, ahí hay sarcófagos, ahí hay todo. Mire, yo le voy a hacer con toda sinceridad, cuando yo entré a ese lugar, comencé a sentirme mal. Comencé como a sentirme con un malestar tremendo. Y yo sentía de verdad como que mi cuerpo, como que mi vida estaba siendo oprimida. Y yo recuerdo que le dije a las colaboradoras mías que andaban conmigo, vámonos, porque yo tengo que irme. Y cuando tuve que salir de ahí, me sentí como oprimido así. Porque ahí se ven los sarcófagos. Ahí se ven sarcófagos originales. Yo tuve que salir de ahí. Como que me sentía como un esclavo, como oprimido era lo que yo me sentía. Inmediatamente me salí de ahí, que me subí al vehículo. De una vez yo me mejoré. Esas son experiencias que yo tuve, que no es para menos. Porque usted estar ahí en esos museos es como si usted estuviera en el mismo Egipto. Por eso a mí nunca me ha dado la idea de yo ir a Egipto a ver ninguna tumba ni ninguna pirámide, porque inclusive la Torá dice que no se puede ir ahí. Aunque sabemos que uno por asunto de universidad, por estudio, pero no sé por qué hacen tantas excavaciones, tanta cosa, porque ya definitivamente lo que fue Egipto nunca más volverá a ser. Entonces, ahí subió un faraón que desconocía a Yosef, no porque no lo llegó a escuchar, porque los escribas más famosos del mundo antiguo eran los egipcios, y de seguro que ahí había una escritura que hablaba de Yosef, pero él no le interesaba eso. Entonces, ¿cuándo nace Moshe? Moshe nace un 7 de Adar, es el nacimiento de Moshe. El niño, dice el capítulo, el niño que fue rescatado de las aguas, Moshe nació en una época en que el pueblo israelita estaba sometido a una dura esclavitud, con un decreto de que todos los niños israelitas debían de ser asesinados. Cuando era bebé, Moshe fue puesto a flotar en el Nilo
y después donde fue rescatado por la compasiva hija del Parot, quien lo crió en el palacio real. Cuando joven, Moshe vio a un israelita siendo golpeado por un egipcio, y Moshe mató al egipcio y se vio obligado a huir de Madián. En Madián, Moshe se casó con Zípora, la hija de Yitro, el sacerdote idólatra de Madián, que posteriormente, dicen los rabinos que se convirtió al judaísmo, pero ¿qué es lo que se va a convertir al judaísmo si ahí no existía judaísmo? Háganme el favor. ¿Qué judaísmo existía ahí? Eso es mentira. Ahí no había ningún judaísmo. ¿Qué judaísmo había ahí? Mientras estaba atendiendo el ganado de Yitro, Moshe se topó con la zarza ardiente y Yuhei Bakei le instruyó a volver a Egipto y liberar a los israelitas. Esa es la historia del nacimiento del gran Moshe. De ahí podemos aprender varias cosas que los Midrash nos dicen tocante al nacimiento de Moshe. Número 1. Se dice que cuando Moshe nació, toda la casa donde estaban se llenó de luz. De ahí es donde viene el tema, dio a luz, la expresión dio a luz, de ahí es que viene. También dicen algunos Midrash que Moshe nació hasta con diente y que nació circuncidado. Eso dicen los Midrash. Entonces, eso es algo, una opinión midraística. Pero fue el 7 de Adar que el gran Moshe nació. Ese gran hombre, 7 de Adar, día del nacimiento de Moshe Rabino. La tierra no ha parido otro hombre, otro profeta como Moshe. Y qué pena que hoy hay mucha gente que habla denigrantemente de Moshe. Como Moshe no existió ningún hombre en la tierra. Entonces ahí lo podemos ver, su nacimiento. El llamado de Moshe fue bastante controversial. Hay 3 palabras que yo tomo de ahí: el llamado, la preparación y la encomienda. Esto podría reducirse como la vara, la zarza y la angustia. El Creador siempre nos acompaña y está a nuestro lado, descendiendo de sus alturas celestiales en momento de angustia, y depende de cada uno de nosotros no perder la fe en Él y renovar nuestra confianza en la misión que nos tiene deparada para nuestra existencia. Hablando del llamado, a ningún hombre que el Eterno haya llamado, primero lo escoge, lo llama, lo prepara y después lo encomienda. El Eterno no llama a nadie sin antes escogerlo. Y luego no envía a nadie sin antes prepararlo. Y luego no le da encomienda a nadie sin antes capacitarlo. Esas son las 3 cosas que cada persona tiene que tener en su llamado: escogencia, preparación y encomienda. El Eterno no es verdad que va a mandar a una gente a una misión sin prepararlo. Yo no he visto a ese hombre, ese profeta, ese rey, no he visto a esa persona. No he visto a esa persona que el Eterno haya llamado, que Él no lo haya preparado. Entonces, ahí usted puede ver ahí estas 3 indicaciones que yo le estoy diciendo. Póngale ojo a eso, porque ciertamente el Eterno es un Elohim de orden. Y no es verdad que Él va a llamar a una gente sin prepararlo. Eso no es verdad. Él va a preparar al que llama. Él no va a llamar a la gente y de que lo va a dejar suelto. No, señor. Él lo prepara. Entonces, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Si usted fue llamado, usted tiene que prepararse. Para usted tener una encomienda, usted tiene que capacitarse. Porque usted no puede ir de que así a lo que coge el bon. No, señor. Esa escuelita del Eterno dura a veces hasta 7 y 8 años y más. Entonces eso es así.
Uno de los aspectos que habla la parashá, después del nacimiento de Moshe, de la revelación del Eterno, de la zarza, del llamado, todo eso, uno de los elementos más importantes que habla la parashá es la revelación del nombre del Eterno por primera vez. Mire, la revelación del nombre de las Escrituras. El Eterno le dice a Moshe en el capítulo 3, verso 14, cuando Moshe le pregunta, oye, cuando yo vaya allá a Egipto, que me pregunte quién tú eres. Pues el Eterno le dice, dile que yo soy Yud, Heit, Vat, Heit. Sabemos que la pronunciación de Yud, Heit, Vat, Heit tiene Yadve o Yahweh. Y es interesante cómo mucha gente tiene tanta divergencia y tanta problemática con estas cosas. El nombre del Eterno está representado en 4 letras. El nombre del Eterno, la pronunciación es Yud, Heit, Vat, Heit. Asher, Ayet, Asher. Simple y sencillo. El primero y el último, el que será. Todo está dentro de ese nombre. Valor numérico 6, 5, 6, 5, 10. Hace un total de 26. Ahí usted puede ver en el paleo antiguo la Yud, lo que representa la Yud, protección. Luego la Hei, revelación. La Vat, unión, y luego la Hei, la segunda Hei, revelación. Entonces, no hay que complicarse con esto. El nombre, la pronunciación es Yud, Heit, Vat, Heit, Asher, Ayet, Asher, Vejaya, Vejové. Ahora, Yadve, Yahweh, son fonéticas, pronunciaciones. Lo que no es Jehová, ese sí no es el nombre sagrado. Ese sí no. Porque dice el Salmo 68 en la Valera: cantá a Dios, cantá salmo a su nombre, exaltá al que cabalga sobre los cielos. Ja es su nombre. ¿Quién es Ja? Yo quiero que alguien me diga quién es Ja. La J, que fue la última letra que se incorporó al alfabeto latino moderno por parte de Pierre de la Ramée, para distinguirla del valor fonético que había desarrollado la I en la lengua romance. ¿Por qué? Porque en el alfabeto hebreo no existe la J. Por eso, cuando usted lee el Salmo 68 hebraico, dice: canten a Elohim, canten exaltación a su nombre, exalten al que viene en las nubes por su nombre, Yad, forma bilítera corta. Pero no es Jehová. No es Jehová, señores, porque Jehová es una palabra descompuesta. Y si podemos ver aquí, en lo que es la historia de lo que es la J, usted puede ver ahí la protosinaítico, la Yud acostada, que parece una mano. Vemos la Yud que parece fenicio. Vemos el estrusco. Vemos el griego, que es la iota, y vemos el latín, que es la i. Y luego en el hebreo es la yud, y en árabe, ya usted sabe, es ya. Entonces, no existe la J en el idioma hebreo, señores. Y la última letra en incorporarse al alfabeto castellano fue esa, como ya se lo dije, en el 1535. Entonces, eso yo no sé qué tan difícil. Mire toda la evolución que ha tenido la J para poderla incorporarla al antiguo, al latín moderno. De modo que podemos decir claramente que el equivocado nombre de Jehová fue creado, como ya usted lo sabe, en la traducción de Pedro Galatino, quien fue confesor del Papa X. En la versión errada, Valera aparece en la forma de Ja, alaben a Ja, que no concuerda la forma larga de G, porque es Jehová, no Jahuá, no es Jehová para decir Ja, sino Jehová. Entonces ahí hay algo. ¿Por qué no dicen Jehová? No dicen Jehová, dicen Jehová. Entonces ahí nosotros podemos ver que Jeremías 34:16 dice: ahora sabe que se han vuelto atrás, profanando mi nombre,
Y cada uno ha tomado de nuevo a su siervo y cada uno a su sierva, a quienes hay dejado libres según el deseo que habéis reducido. Ezequiel 39:7 dice: mi nombre daré a conocer en medio de mi pueblo Israel, y nunca más permitiré que mi santo nombre sea profanado, y sabrán las naciones que yo soy Yud-Heh-Vah-Heh. Salmo 139:20, porque hablan contra ti perversamente, tus enemigos toman tu nombre en vano. Y Levítico 19:12 dice: y no juren en falso por mi nombre, profanando mi nombre. Entonces el nombre no es Jehová, ni Jehová, tampoco. El nombre es Asher, Ayet, Asher, Yud, Hei, Bat, Hei. Nosotros tenemos una persona que enseña mucho, que se llama Michael Roux, que fue a través de él que yo conocí el nombre de Yahweh. Y me asombra que él salta ahora de que el nombre es Jehová. Jehová. Eso no existe y él lo sabe perfectamente. Miren, la concordancia Strong, Jehová lo que significa es aquí la ruina. La palabra 1943, Jehová, en la forma de 1942, ruina, quebrantamiento. Y en la partícula G de Jehová es la 1887, que significa he aquí, miren. Entonces, en el texto masorético que mezclaron la Yud, porque tampoco es la W, sino la V de vaca, con las vocales, Elohim Adonai, y así obtuvieron la imperfección de Jehová. El nombre de Jehová viene de ahí, que mezclaron las consonantes vocales con Elohim Adonai, y de ahí es donde viene Jehová. Michael Roux sabe perfectamente que el nombre, la pronunciación exacta no es Jehová, como él dice. Él lo sabe porque era un maestro y él enseñaba antes que no era Jehová, sino Yahweh. Ahora cambió de Jehová y yo por eso no sigo a Michael Roux, lamentablemente. Porque yo, una persona que comienza a enseñar una cosa y después cambia, para mí no sirve y yo lo descarto como maestro. Entonces, los falsos nombres de Jehová y Jesús y los títulos incorrectos de Dios y Señor, claramente Osea 2:16 dice: porque quitaré de tu boca los nombres de los Baales y nunca más serán mencionados por su nombre. Yo no sé, señores, qué tan difícil es eso. De verdad que yo no sé qué tan difícil es eso. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice bastante claro. El libro de Miqueas, capítulo 3, verso 9 dice: entonces me servirán en común acuerdo y todos conocerán mi nombre. Hay muchas personas que se complican la vida con esto. Entonces me dirán: entonces, Roe, ¿cuál es la mejor manera de pronunciar el nombre del Eterno? Yo vuelvo y le repito, el nombre del Eterno no tiene una pronunciación única, porque el nombre del Eterno es sagrado. Ahora, usted se acuerda que aquí en Higüey yo comencé a enseñar la fonética Yahweh. Y agarraron los cristianos y comenzaron a poner cafetería Yahweh, jugos Yahweh, salón de belleza Yahweh. Entonces, mire, ellos primero no aceptaban el nombre. Primero me dijeron a mí: usted es un falsante, usted es un falso profeta, usted es un qué sé yo qué. Y por poco hasta me matan aquí. A mí no me mataron aquí en Higüey porque no iban a hacer gran cosa matándome a mí, porque se iban a levantar más gente. Entonces ahora resulta que después que sí aceptan que sí, que es el nombre del Eterno, entonces lo agarran para ponérselo a las cafeterías. Cafetería Yahweh, jugo Yahweh. ¿Usted sabe la cosa que es? Simplemente porque a ellos se le enseñó, y a mí me asombra. Yo conozco una mujer ahí que se viste como musulmana y tiene un programa que se llama La Ira de Yahweh, aquí en Higüey. Y ahora resulta que en todas las canciones, Yahweh, en todos los conciertos, en todo Yahweh. Ah, ok. Entonces ahora resulta que el que estaba loco, yo, que me decían loco, que era la burla de este pueblo, resulta que ahora yo tengo la razón, pero ahora lo agarran para hacer negocio.
para hacer camiseta, para ponérselo adelante a los carros. Entonces yo por eso prefiero llamarle, en mis plegarias personales, yo lo invoco con la fonética antigua, con la fonética palea. Para el público le digo Elohim, Hashem, el Eterno, porque si uno sigue enseñando las fonéticas y la gente, en vez de aprender el contexto, lo que se pone a estar poniéndoselo a los supermercados, a las cafeterías, a los juguitos, ¿usted se imagina una cosa así? Entonces por eso es que yo le digo el Eterno, Elohim, Hashem, Adonai. En mis oraciones personales, en mis plegarias, pues yo lo llamo como es. Y hoy yo le digo a la gente, tenga cuidado con ese nombre. Ese nombre no se puede estar poniendo, tetragramatón sobre todo. No lo coja para ponerlo en la puerta de su casa, ni a los vehículos, ni a las casas, ni a los colmados, ni a las cafeterías, ni a los salones de belleza. Ese nombre no se puede coger para eso, porque ahí es donde dice la Escritura, no tomarás en vano el nombre de tu Elohim, como dice Levítico capítulo 19, verso 12. Entonces la gente son bien complejas. Y yo por eso le digo a la gente, mire, ya yo dejé de seguir el rastro a las traducciones. Yo leo cualquier traducción, cualquiera. Y cuando yo veo el nombre de Dios, yo digo Elohim. El Señor, yo digo Hashem. Jehová, Yuhei Bajei. Y yo no tengo que ver la traducción que tengo en mi mano. Como yo he restaurado los nombres en mi vida, yo restauro toda la escritura que me cae a la mano y resuelto eso. Eso mismo yo se lo aconsejo a usted. Entonces, aquí nosotros hemos concluido con esta parashá, invitándoles a que mañana nos sintonicen porque estaremos hablando más de eso. Que el Eterno le bendiga a todos en este momento, que el Eterno le guarde. Esta parashá es bastante hermosa. Fíjese que yo no pude abordar la profundidad de la parashá porque prácticamente no voy a tener tiempo. Pero hay mucho que aprender en esta parashá. Así es que mañana vamos a estar escuchando a las que van a estar exponiendo acerca de lo que es esta parashá. Y de verdad aprenda. Todos estamos llamados a aprender. Y debemos aprender para que el Eterno nos bendiga. Así es que shalom a todos. Nos veremos mañana. Shabbat shalom. Shabbat shalom del Kol Israel. Shabbat shalom para mis hermanos y amigos de la fe. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Muchas gracias por haber compartido con nosotros la porción semanal de la Torá. Comparta con aquellos que de verdad desean aprender las raíces hebreas de nuestra fe y nos veremos la próxima semana en la introducción de la porción semanal de la Torá. Shabbat Shalom. Laila Tov.